vamos a estar en el libro de Lamentaciones que se leyó al principio. Si usted no estaba al principio, pues le invito a que busque allí en sus Biblias o prenda su celular y busque allí. No lo ponga en audio, sino en lectura, ¿verdad? Es válido y ahí puede estar las versiones. Entonces vamos a estar en el capítulo 3 de Lamentaciones. Vamos a ver del 1 al 42. Tenemos que aligerarnos allí, pero no vamos a ver todos los versículos en detalle, pero sí quisiera que lo estuviera hojeando, viendo a medida que nosotros vamos hablando. Porque el libro de Lamentaciones tiene 5 capítulos. Vamos a hablar del capítulo 3, que básicamente está en el centro de los otros 2 capítulos, y no porque estar en el centro por ser el 3, sino simplemente porque este capítulo hace una transición de todo el lamento que viene el profeta, ¿verdad? De estas lamentaciones, de este dolor que él trae, y ya a finales del capítulo 3 cambia de tono. El profeta cambia de tono un poco yéndose al lado de la esperanza, yéndose al lado de las promesas de Dios, reconociendo lo que Dios hace o lo que ha hecho en el pueblo hebreo y también en su vida. Así que va cambiando el tono de un lamento profundo a algo ya con más esperanza, y así sigue sucesivamente. También es bueno que reconozcamos que es una literatura poética. Y bueno, ya después si usted lo estudia, pues va a encontrar muchas más cosas que tienen que ver con las letras de el alfabeto hebreo allí, y que se repite 3 veces en todo esto. Pero el profeta habla básicamente de su situación real, literal, de la que él estuvo pasando. Muchos de usted va a encontrar, cuando usted lee en Lamentaciones, va a encontrar que él hace referencia a que estuvo hundido en un hoyo, que la oscuridad lo... Bueno, ciertamente el profeta lo echaron en una cisterna, Jeremías. Vamos a estar hablando de Jeremías. A él lo echaron en una cisterna sin agua, por supuesto, es un hoyo bien profundo, y allí estuvo encarcelado, hermano, por mucho tiempo. O sea que cuando él está hablando de esto, él está hablando en un sentido de su situación literal, real, pero al mismo tiempo también está haciendo una alusión, una personificación sobre el pueblo de Judá que no quiso oír el consejo de Dios. ¿Ok? Y también está haciendo alusión o está dando a entender acerca de esto. Ahora, la experiencia de Jeremías, entiendo yo, y a lo mejor usted está de acuerdo conmigo, es la experiencia de todos, de cristianos y no cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque todos pasamos por sufrimientos, todos pasamos por angustia, todos pasamos por dolores. Y él estaba pasando por esto, pero esta experiencia no se limita al cristianismo solamente, sino que todo el mundo pasa por esto. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia entre unos y otros? Es cómo respondemos ante esta adversidad. ¿Cómo respondemos al sufrimiento que te embate todos los días? ¿Cómo respondemos a esas angustias, a ese dolor que llega a nuestras vidas? Por unas situaciones buscadas y otras no buscadas. Por unas en las que usted tiene participación y por otras en que llegan a usted indirectamente, ¿verdad? Sin buscarlas, sin uno buscarlas. Entonces, ¿cómo enfrentamos? Ahí es donde realmente está el valor de esto que nosotros vamos a compartir hoy. ¿Cómo respondemos internamente? Como usted y yo respondamos internamente, se va a manifestar en el exterior. No cabe duda de ello. Ahora, antes de entrar en este tema, quizás una buena pregunta sería, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo si Dios es un Dios de amor? ¿Cierto? Esa es una pregunta válida, es una pregunta buena, es una pregunta capciosa para algunas personas. ¿Por qué? Porque es la pregunta que hacen todos aquellos que no quieren creer en el Señor Jesucristo. Y entonces la usan de una manera apologética para hacer ver que Dios no es tan bueno nada. Y entonces están defendiendo su argumento de que si Dios existiera realmente, o que si fuese tan bueno, como dice la palabra de Dios, que fuese tan bueno, ¿por qué permite el mal y permite esto y aquello y tantas cosas que hay mal en el mundo? ¿Sí o no? O sea, esta es una pregunta que sí, usted sabe la respuesta.
Yo sé que usted sabe la respuesta, pero yo creo que se complica un poquito más a medida que la vamos desglosando y vamos entrando más a ello. La maldad, el pecado existe en el mundo. Nosotros sabemos eso. La maldad, el pecado, existe en el mundo. ¿A causa de qué? De la desobediencia de Adán y Eva. Y así se fue prolongando a toda la humanidad. Así es que lo que llamamos el pecado hereditario. Así como usted y yo heredamos presión alta, heredamos un montón de cosas en el cuerpo, ¿verdad? Pues hemos heredado de estos primeros padres el pecado y ha llegado a nuestras vidas. No ha habido, ni hay, ni habrá una persona fuera del Señor Jesucristo que no tenga pecado. Fuera del Señor Jesucristo no ha habido, no hay, ni habrá ninguna persona que no sea pecadora. La Biblia nos dice a nosotros allí que no hay justo, ni siquiera ¿cuántos? Uno, ni siquiera uno. Entonces, si la Biblia dice la verdad, yo creo que la Biblia dice la verdad, justo no hay ninguno. No lo ha habido, no lo hay y no lo habrá allí. Entonces, pudiéramos decir, bueno, los responsables entonces de tanta maldad, de tanto sufrimiento, de tanto dolor que hay en el mundo, es Adán y Eva. Pero igualmente puede venir el argumento de las personas que usan esto como una excusa o que simplemente no quieren creer. Bueno, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué les permitió comer de esa fruta prohibida? ¿Para qué se la puso delante de sus ojos allí? A ver, si sabía que esto iba a traer como consecuencia desobediencia y esta desobediencia iba a traer consecuencias fatales para el ser humano y toda la raza humana, entonces ¿para qué se lo puso ahí delante? Y encima le dice, y de él no comas. Porque solo basta que alguien le diga que no haga esto para que lo quiera hacer, ¿sí o no? Pero bueno, eso es parte de la condición caída. No era así con Adán y Eva. Eso es parte de la condición caída nuestra allí. Bueno, ellos pueden decir cómo dijeron realmente. No es que pueden decir, es que ellos dijeron, no, es que la serpiente antigua, ella me engañó. Y yo simplemente comí. Bueno, esa también es una buena excusa que ellos tienen. Entonces, la culpa ya no es de Adán y Eva. Entonces, ahora la culpa es de ¿quién? De la serpiente, ¿verdad? La culpa es de la serpiente. Y entonces la serpiente, como no tiene a quien echarle la culpa, ¿sabe por qué, hermano? Todo al final, cada vez que tratamos de buscar de dónde viene esto, todo va a redondar, ¿a dónde? A Dios. Todo va a ir de regreso a Dios. Todo va de regreso a Dios allí. Tal vez se pueda debatir diciendo que Adán y Eva son culpables, pero ellos tenían la libertad de escoger o de rechazar. ¿Sí o no? O sea, que ellos pudieron culpar a la serpiente, eso es cierto. Ellos la culparon, pero ellos tenían allí también la libertad de decir, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, más en cambio no lo hicieron. Ahora, porque Dios lo sabe todo, lo hizo a ellos con la capacidad, la libertad de la voluntad, de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque eso fue parte de verlos hechos a imagen y qué? Y semejanza de Dios. Así que esa imagen y esa semejanza a Dios en parte es la capacidad de decidir por sí mismo, de tener voluntad propia, de tomar decisiones, etcétera, allí. No tiene nada que ver con una imagen física, sino básicamente interna. Ellos tuvieron esa capacidad de decir no, pero no lo hicieron. Así que Dios pudiera a las personas decir, bueno, pero ¿por qué entonces no los hizo sin esa capacidad? Aunque pues no lo hubiera hecho entonces a imagen y semejanza. Entonces lo que hubiera hecho hubiese sido entonces una humanidad automática o una humanidad, como pudiéramos decir nosotros hoy con palabras entendibles, no sé si sería o no, robótica, donde tú lo programa y le da instrucciones y eso es lo que va a hacer y punto, de ahí no se va a salir de esto, ¿verdad? Bueno, eso no es lo que Dios quería, eso no está en parte de los propósitos y los planes de Dios para el ser humano.
Dios quiere ser adorado libremente. Usted hoy, espero yo en el Señor, nadie la haya forzado a venir a este lugar. Porque si alguien le forzó a venir a este lugar, ya usted no vino por voluntad propia. Usted ya no vino para adorar a Dios con un corazón agradecido que le viene a buscar a Él, poniéndolo a Él en primer lugar. Usted vino por complacer a alguien. Por complacer a alguien, pero no por complacer a Dios. No por adorarlo a Él. Y eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando que se le adore a Él por quien Él es. Él es nuestro Dios. Y ese ha sido desde el mismo principio de la humanidad. Permítame chequear esto un momentito. Tal vez usted no tenga calor, pero yo siento que puede haber calor, ¿verdad? Entonces, ya regresamos, hermano. Sí, Dios no quiere ser adorado así. Parte del propósito y el plan de Dios es que se le adore libremente, hermano. Libremente allí. Ahora, la maldad existe expresada en tres formas. Y cada una de estas tres formas tienen consecuencias. Y son consecuencias de la desobediencia del hombre en el cielo. Son consecuencias, perdón, de la desobediencia en el cielo y en la tierra. Cada una de estas consecuencias. Por ejemplo, existe la maldad natural. ¿Y cuál es esa maldad natural en la tierra? Bueno, es la maldad que hizo que la naturaleza fuese corrompida. Que la naturaleza ya no dé el fruto como estaba supuesta a dar. Es esa maldad natural que viene como consecuencia de la maldición de Dios a la tierra, donde suceden los fenómenos naturales que usted y yo no tenemos control y que últimamente el hombre quiere controlar. Donde suceden los volcanes, donde suceden los huracanes, los tornados, donde hay earthquakes, donde hay todo este tipo de cosas, donde a través de esta corrupción natural, lo que es la naturaleza, valga la redundancia, producen virus y estos virus se multiplican, ¿verdad? No, estoy hablando natural, no estoy hablando de que la mano del hombre tenga nada que ver en ello. Estoy hablando de esta corrupción natural que hay, que viene por causa de la maldición que se pronunció en la tierra. ¿A causa de qué? De la rebelión del ser humano. A causa de la rebelión allí del ser humano. Ahora, existe otra maldad. Existe esta maldad natural que está delante de nosotros, ¿verdad? Pero también hay una maldad moral. Y esta maldad moral es personal, interna y espiritual. Es personal, es interna y es espiritual. Y esa maldad viene a consecuencia también de la desobediencia. O sea, mire usted lo que la desobediencia trae como consecuencia. La tierra es corrupta, fue maldita allí para producir todo lo que debía de haber dado diferente. Trae como, dice que la naturaleza gime delante de Dios. Por supuesto, un día será libertada de esto. Pero mientras tanto, está ahí. Y hay consecuencias de la rebeldía del ser humano en su corazón para contra Dios. ¿Sabe por qué? Como creo que decía el hermano en la oración, cuando estábamos en la parte de adoración musical, porque el hombre quiere, usted y yo queremos vivir independiente de Dios. Queremos vivir independizados de Dios. Queremos los beneficios de Dios, pero hasta ahí le ponemos un límite a Dios y vivir independizados de Dios. Sin que Él nos tenga que decir lo que tenemos que hacer y lo que Él desea que hagamos. ¿Ve? Y ya Él nos los ha dejado. Entonces sí viene la maldad. La maldad de la corrupción de la tierra que trae muchas consecuencias de las cuales estamos viendo en nuestros tiempos. Está la maldad moral que es personal, interna, espiritual. Es algo que está dentro de todo corazón del ser humano y que opera 24/7. Es algo que usted no tiene que enseñarle a sus hijos, ni yo tengo que enseñarlo a mis hijos, sino que ellos solitos lo saben. ¿Sí o no?
De hecho, lo que tenemos es que batallar constantemente con ellos para que no se abunde más esto en sus vidas. Tratar de nosotros irlos encaminando en el camino correcto que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Entonces, esa maldad moral existe, personal, interna, y es espiritual allí, hermano. Vuelvo y repito, y dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno, porque todos los pensamientos del corazón del hombre son solamente de continuo al mal. Solamente de continuo al mal. El mundo en sí mismo está bajo maldición y hace que la maldad natural esté manifestada en todas partes. Ahora, si a esa maldad natural de la naturaleza le agregamos la maldad del corazón del ser humano, cuando esas dos maldades se juntan, entonces vienen los desvíos de río, vienen la contaminación en los océanos, vienen el tratar de sacar ventaja de lo que es lo natural para hacer más daño, y se juntan estas dos maldades, estas dos cosas, y hay tremendo fenómeno en nuestros tiempos. No estoy hablando del calentamiento global, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo normal, de lo que vemos, de que no cuidamos donde estamos. ¿Por qué? Porque la maldad del corazón del ser humano cada vez va peor, y la ambición, las ansias de poder, el orgullo de unos pocos se apodera de las cosas y no les interesa a los demás y abusan, etcétera, etcétera. Y la tierra, por otro lado, la naturaleza. Allí están las consecuencias, hermanos. Están delante de nosotros. Pero existe otra maldad. La primera es natural, que viene como consecuencia de Dios decir, bueno, ustedes obedecieron, ahora la tierra no va a dar esto, lo otro y todo lo demás. Existe la maldad moral que está dentro del corazón del ser humano, pero existe la maldad sobrenatural. Y esa maldad sobrenatural comenzó en los cielos cuando Satanás se rebeló contra Dios. Y de allí arrastró con él una hueste de ángeles que hoy son demonios que andan ejerciendo influencia por todas partes. Por todas partes. O sea, negar eso sería como negar que usted y yo estamos respirando hoy. Esa influencia está por todos lados. Esa maldad sobrenatural que se rebeló en contra de Dios y está operando en este mundo 24/7 en contra de todo lo que se llame Dios y en todos aquellos que busquen el nombre de Dios. Por eso a mí no me extraña que haya ataques en la vida de las familias e individuos que quieren venir a la iglesia los domingos. Por eso no me extraña que haya ataques ahora para esta reunión de damas, donde se ha preparado algo con excelencia y bien para fortalecer que el centro del hogar, el matrimonio, empezando con las damas, los caballeros. No me extraña en lo absoluto que haya oposición cuando se sale a tocar puertas y a evangelizar. De hecho, el viernes me llamó el pastor Orlando y me dice, pastor, ¿usted alguna vez le ha pasado que le prohíben hablar en los parqueos de Walmart de invitar personas? Le digo, sí, porque nos acusan de proselitismo. ¿Y qué pasó? Como vieron tantos allí en el Walmart de Dunelo, parece que alguien dijo algo y el manager salió afuera y a decirle que no podían hacer eso ahí sin permiso. Entonces sí, no me extraña que cada vez que se quiera hacer algo para hablar del evangelio, de las buenas noticias, de que Cristo vino y murió por ti y por mí, de que las almas sean salvas, no me extraña que el enemigo de las almas se levante en contra de todo esto. Si usted va allí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20, va a encontrar que dice el apóstol Juan que ellos, el príncipe de este mundo, anda. Y ellos liderean en este mundo. No tienen el control. Dios tiene el control. Es bueno que sepamos eso. Dios tiene el control. Él es quien está en control. Pero todas estas cosas, lo que quiero decirle es que cuando alguien se levanta y nos dice, ¿por qué si Dios es tan bueno?
Sí, ¿por qué ustedes hablan de un Dios de amor en la Biblia? ¿Por qué hay tanta maldad? Niños enfermos, ¿por qué? Porque es la consecuencia misma de nuestra rebelión en nuestro corazón en contra de Dios. Pero por ello culpamos a Dios. Y Dios no tiene la culpa. Fue nuestra propia elección. Y la naturaleza reacciona como reacciona porque también gime, porque también por causa de la maldad está contaminada, la estamos contaminando y el corazón del ser humano está contaminado, manchado con la lepra del pecado. Y a todo esto le echamos más gasolina con las huestes de maldad, tratando de poner tropiezo y tratar de poner tentaciones en medio de los hijos de Dios. Por supuesto que va a haber un caos. Vivimos en un mundo peligroso, muy peligroso. Si no fuese por lo que dice aquí Jeremías en Lamentaciones 3, versículos creo 21, 22 o 23 por allí, que vamos a ver hoy, si no fuese porque sus misericordias son nuevas, ¿cuándo? Cada mañana. Ese versículo es de aquí, que usted y yo lo repetimos tanto, que usted y yo lo sabemos de memoria, que usted y yo lo citamos y yo lo cito mucho también porque para mí me importa mucho que Dios me dé una oportunidad todos los días. Viene de aquí y viene de un hombre que estaba en un sufrimiento tremendo, en un lloro, en un dolor. De aquí viene ese versículo. Si no fuese por las misericordias de Dios, hermano, ninguno de nosotros, incluyendo este servidor, estuviéramos aquí. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Aprovecha esa misericordia de hoy en tu vida y mi vida. Como cristianos, entonces, ¿cómo lidiamos con el dolor en nuestras vidas? Sea de la causa por la que sea, enfermedad o porque nos ha hecho, algo nos ha pasado y nos trae sufrimiento, la manera que sea. ¿Cómo lidiamos con ese sufrimiento? ¿Cómo manejamos esas emociones que nos acompañan con la pérdida de un ser querido, con la pérdida de un trabajo, con la pérdida de un amigo? ¿Cómo manejamos esas emociones? Que esas cosas van a estar presentes en la vida de todos los seres humanos. Nuestra respuesta como cristianos es la que debe ser diferente de los que no conocen del Señor, para que entonces podamos testificar si verdaderamente Dios existe o no. Mire, yo creo que en estos versículos de Lamentaciones nos enseñan algunas verdades valiosas. Yo quisiera que las repasáramos allí, rapidito, de cómo lidiar con la pérdida, el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. Mire, voy a leerle rápido, tratar de leer rápido. Versículo del 1 al 18. Pues quisiera que lo escuchara, aparte que si lo está leyendo mucho mejor. Pero mire, dice aquí Jeremías, el profeta, dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en las tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su manto todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí, me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escuadrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me desoló. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas la saeta, de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, y eso fue verdad. Se burlaron del profeta. Se burlaron. De hecho, usted sabe, muchos aquí saben cómo le llamaban al profeta. El llorón. Profeta llorón. Es conocido Jeremías como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque lloraba. Porque lloraba por lo que sabía que venía a su pueblo y el pueblo no quería escuchar.
le dolía en el alma, en lo profundo de su corazón, saber el juicio que Dios había determinado sobre su pueblo y el pueblo todavía viviendo a espaldas, viviendo ignorando la voz de Dios. Y lloraba y no le daba pena llorar, pero lloraba por el dolor que tenía de que no hay amor para Dios, de no hay respeto para Dios, no hay quien busque a Dios, quien le interese a Dios. Y déjame decirle, hermano, si el profeta estuviera viviendo hoy, estuviera a moco tendido, como dicen por ahí. Fueran ríos lo que tuviera. Ríos. Porque también hoy está sucediendo lo mismo allí. Dice, hizo entrar en mis entrañas la saeta de su albahaca, fue escarnio para todo mi pueblo, burla de todos los días, me llenó de amargura, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas, y mi esperanza en Jehová también perecía allí. ¿Qué vemos en estos versículos? Bueno, en primer lugar lo que vemos aquí es que el profeta está hablando en primera persona. Está hablando de él. Dice allí, yo soy. Y usted puede seguir esto que hemos visto. Dice, versículo 3, contra mí. Versículo 4, mi carne y mi piel, mis huesos. Y así puede usted ir viendo que está hablando en primera persona. Está hablando de él, de lo que él. Y él personifica al pueblo allí. En el cambio de la vida, en el camino, perdón, de la vida, hermanos, usted y yo vamos a encontrar sufrimiento. Nadie va a poder escapar de ello. Ninguno vamos a poder escapar de ello. Es parte de la vida. La diferencia está en cómo nos sobreponemos a ese sufrimiento. ¿Cómo lo enfrentamos? De hecho, el Señor Jesucristo nos alertó, y esta fue una palabra clave que nosotros tuvimos en años anteriores aquí, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, donde dijo el Señor, o dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, o sea que vamos a tener aflicciones. Va a haber sufrimiento allí, hermanos, en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer entonces para salir victoriosos cuando estos sufrimientos llegan a nuestras vidas o están ahora mismo en nuestras vidas? En primer lugar, lo que hizo el profeta, reconocer con honestidad dónde estamos. ¿Dónde estoy en la vida con relación a mi vida espiritual? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Dónde estamos? Hay que reconocerlo con honestidad. La respuesta bíblica al dolor, hermano, al sufrimiento, no es la negación, no es ignorarlo, no es opacarlo, no es minimizarlo y tratar de decir, no, eso no existe. Tratar de declarar positivismo y decir, no, esto no. Es reconocerlo. Hay algo que está mal, hay algo que me está afectando. Yo lo reconozco. Yo lo reconozco. Mire, hermano, hasta que una persona no reconozca que tiene una situación en su vida, no está listo para dar el próximo paso. Si una persona que va a los programas de adicciones, lo primero es que tiene que reconocer que tiene una adicción, sea del tipo que sea. Si una persona está enferma, hasta que no reconozca que tiene una situación en su cuerpo que necesita atención de ir al doctor, pues hermano, no está listo para el próximo paso. Si se mantiene en una negación progresiva en su vida, se va a morir o va a seguir en la adicción. Hay que reconocer honestamente dónde estamos. ¿Qué pasa con mi corazón? Jeremías lo hizo. Jeremías es completamente honesto sobre el dolor y el sufrimiento en que él se encuentra aquí. Vemos a Jeremías versículos 17 y 18 que dice, lamentándose aquí, y dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. En otras palabras, hermano, dice,
me he olvidado de lo que es la felicidad. Hace tanto tiempo que yo no sé lo que es la felicidad, que me he olvidado cómo es la felicidad. De hecho, hace tanto tiempo que yo no sé lo que es la paz, que se alejó de mí, que yo vivo en un sosiego constantemente y no tengo paz en mi interior. Así estaba Jeremías derramando su corazón delante de Dios, siendo honesto con Dios. De todas maneras, Dios lo sabe. ¿Sí o no? Él lo sabe. Y entonces usted dice, o otra persona, usted no, porque usted no dice eso, pero otra persona dice, bueno, y si Dios lo sabe, ¿para qué tengo que decírselo? Son preguntas lógicas, ¿no? Son preguntas lógicas. Pero es que Dios no lo necesita, quien lo necesita somos nosotros, la confesión. Porque eso declara mi dependencia de Dios, mi reconocimiento de dónde yo estoy con relación a Dios. ¿Mm? Soy yo quien lo necesita, no Dios. Sí, cuando Dios me pide esto, pues yo lo hago porque yo lo necesito. Jeremías es honesto acerca de sus circunstancias y cómo se siente. Y fíjense que algo interesante es que Jeremías actúa completamente diferente a cómo actúa el pueblo de Judá específicamente. Porque si usted toma nota, anote allí Jeremías capítulo 9, versículo, puede leerlo desde el 1 para que pueda cogerle más sabor, pero versículos 5 y 6 yo creo que se lo tengo en pantalla, no sé si está en pantalla, pero dice así, Jeremías 9, para que vea el contraste entre la reacción del pueblo que él estaba ministrando y por qué le daba dolor y por qué lloraba tanto y cómo él reacciona. Él no reacciona como el pueblo. Y dice, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Esta es la respuesta del pueblo al llamado de atención de Dios por medio del profeta. Pero no quisieron. Y le dolía al profeta lo que estaba escuchando y la reacción del pueblo. Y él, sumergido en su sufrimiento y su dolor, dijo, yo no voy a hacer lo mismo. Yo voy a confesar cómo yo me siento delante de Dios. Yo me siento así y asado. Y yo no sé, yo no me recuerdo cuándo fue la última vez que reí. Así era que se sentía Jeremías. Así era que se sentía él. Reconocer es el primer paso para sanar, para salir de la oscuridad, del hoyo. Es el primer paso. Ahora, observemos cómo a partir del versículo 19 comienza a cambiar el tono que le hablé al principio. Mire allí conmigo el versículo 19 al 26. Dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Ve usted la transición de una... Y eso es porque usted no hemos entrado en el capítulo 1 y el capítulo 2. El que viene arrastrando todo ese dolor y toda esa confesión y todo ese sufrimiento que trae el profeta. Y ya cuando llega este 3, entonces esta primera mitad del 3, ¿verdad? También incluye confesión, pero ya aquí viene la transición. Porque él ha desahogado su alma. Hermano, si estás pasando por algo, porque todos pasamos, llégate al Señor y abre tu corazón completamente a Él. Desnuda tu alma completamente, Él la conoce. Y entra allí en tu lugar privado con Él. Y habla con Él. Créame que vas a salir de ahí diferente. Créame que vas a salir de ahí totalmente diferente. Segundo step o paso
Primero es reconocer honestamente dónde estamos. Segundo, recordar las misericordias divinas de Dios, hermano. Tal vez ahora estás pasando por un valle de sombra y muerte, como decía David en el Salmo 23. Pero yo estoy seguro que Dios ha sido bueno contigo en el pasado. ¿Sí o no? Dios te ha bendecido en el pasado, ha sido fiel, te ha provisto, te ha cuidado. Echa memoria a estas cosas, porque esto te va a fortalecer ahora en este presente. Dios ha tratado con tu vida de manera singular en algún momento en el pasado. Recuerda eso. Recuerda eso. Y esto es lo que el profeta hace. Él recuerda esto. El poeta examina lo más profundo y largamente de su sufrimiento y del pueblo y se da cuenta de algo. ¿Sabe de qué se da cuenta? De que el sufrimiento no significa que Dios haya desamparado a los suyos. Él se da cuenta de esto. Por eso es que dice, porque por tus misericordias no hemos sido consumidos. O sea, que en medio de todo esto que está pasando el pueblo, de la rebeldía del pueblo, de cómo él se siente, él ve que Dios ha sido misericordioso aún en medio de esa rebeldía. En medio de esto, hermano. Él sabe que el pueblo y él mismo merecen que todos, porque todos son pecadores. Pero él apela a la bondad de Dios. Y lo hace con una palabra clave, o una frase clave. Y esa frase clave es la que hace la gran diferencia. Acuérdate de mi aflicción. ¿Sabe? El sufrimiento lo tenía bloqueado temporalmente. No veía, dice yo, como decía en los versículos 17 y 18, yo no sé lo que es felicidad. Yo no tengo paz. Esto se ha alejado de mí. Él estaba bloqueado emocionalmente con todo lo que estaba sucediendo en Judá. Para ponérselo en contexto, que usted sepa lo que estaba pasando, solamente para llevarlo a aquellos que han estado expuestos al cristianismo por tiempo y que conocen algo de la Biblia. Pero rapidito, él está hablando en la época donde el imperio babilónico hizo tres ataques a Judá. ¿Ok? En el 605, 606, cuando se llevan a Daniel y a los amigos. Después, más adelante, como en el 590 y tanto, segunda vez que vinieron y se llevaron a otro montón y destruyeron la ciudad. Y el tercero en el 586, que es donde se presume que está hablando de esto. Que vino por tercera vez el imperio babilónico y destruyó completamente la ciudad de Judá y se acabaron con todo. No quedó nada allí. Después que pasan los 70 años de exilio en Babilonia, que comienzan a venir los grupos de Babilonia para reconstruir la ciudad. ¿Se recuerdan Nehemías, Esdras, Zorobabel? Todo eso. O sea, ese es el periodo oscuro del 586 que el profeta está viviendo y que él está hablando y dejándole saber al pueblo. Y ellos no querían de ninguna manera reconocer esto. El sufrimiento sí lo tenía bloqueado temporalmente. La desobediencia del pueblo lo tenía ciego. La disciplina de Dios anunciada que estaba sucediendo y que iba a suceder aún más, realmente no lo dejaba ver más allá del presente que estaba delante de sí mismo. Y sabe, yo creo que eso nos pasa a todos. Cuando estamos pasando por un momento de sufrimiento, de dolor, por lo que sea, ¿verdad? Estamos tan sumergidos en ese dolor, en esa angustia, en esa aflicción, que a veces no alcanzamos a ver más allá. Por eso es que nos necesitamos unos a los otros. Necesitamos el apoyo de un hermano, de una hermana, una llamada, donde diga, ¿sabes qué? Sí, tal vez yo nunca he pasado por lo que tú estás pasando. Quizás no me puedo identificar con tu dolor en esta manera. Digamos, la pérdida de mamá, de papá, de un hijo, y la otra persona no ha pasado por eso, pues no le debería decir, te entiendo lo que está pasando porque no has pasado por eso.
Pero lo que sí le podemos decir, ¿sabes qué? El Señor dice en su palabra que Él es fiel, que Él te sostiene, que aunque pases por esto, su palabra es firme para ti, que Él no te ha dejado nunca, que Dios te ama. ¿Ok? Fortalécete en el Señor. Y uno puede venir a la palabra de Dios y llevarle las promesas de Dios, la palabra de Dios de ánimo. Porque cuando uno está sumergido en un momento de esto, hermano, triste, de dolor, a veces no ve más allá. No hay esperanza. Los colores es black and white. Usted no ve colores diferentes. Y necesitamos ese apoyo de uno de los otros allí. El profeta examina y se da cuenta que Dios siempre ha sido fiel. Aquí llegó el mensaje de Dios a su corazón. ¿Y sabe qué? Lo abrazó con toda su fuerza. Lo abrazó con toda su fuerza. ¿Saben? Yo creo que aquí hay un mensaje. Un mensaje de ánimo para todos nosotros. Y es el siguiente. Dios se manifiesta en los quebrantamientos y aprovecha esos quebrantamientos para revelar su gloria. Muchas personas nunca, no voy a decir nunca, pero ven la gloria de Dios más en el quebrantamiento que cuando todas las cosas están bien. Muchas personas ven la fortaleza sobrenatural de Dios en los quebrantamientos cuando están pasando algo que si no lo estuviera. Yo le preguntaba al hermano José anoche, hermano José, ¿qué sentiste cuando te dieron la noticia? Y ya que nosotros nos fuimos del cuarto, habíamos allí 2 hermanos más, y él y yo, y ya era hora de que las visitas se acabaron. Y al otro día, ya a las 5 de la mañana, pues lo iban a preparar. Le digo, ¿qué sentiste? Porque en esos momentos donde tú sabes que usted va a una operación de esa magnitud a corazón abierto, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Y entonces él me dice, hermano, yo tenía paz. Yo tenía paz. La única preocupación mía, ¿sabe cuál era? Dice, Blanca, mi esposa. Mi esposa. Eso es lo único. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué bueno que usted pueda enfrentar lo que venga, lo que Dios tenga para cada uno de nosotros, con esa tranquilidad y esa paz y esa confianza de que solo Dios puede dar en la vida de uno. Cómo enfrentar el sufrimiento, cómo vencer el sufrimiento, el dolor, la aflicción, agarrado de el Señor, hermano. Jeremías cobra ánimo una vez que él dice esto al Señor, acuérdate de esto, y ahí comienza a fluir de su corazón, de su boca, comienza a fluir. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día es una oportunidad nueva que Dios nos da para hacer las cosas mejores y diferentes. Hoy Dios te dio esa oportunidad a usted. Usted hoy tiene una oportunidad de hacer las cosas mejor y diferentes que ayer. Pero es elección nuestra. Es elección nuestra de hacerlo. Dios no nos va a forzar a nada. Pero es nuestra elección. Allí. Dice Jeremías, mi porción. O sea, la suma de todos mis deseos, ¿sabe qué es lo que es? Es Jehová. ¿Qué más iba a desear él? En ese momento de angustia, de dolor, donde nadie podía socorrerlo, donde nadie podía venir a libertarlo. Solo Dios. El camino de Dios es bueno. No es el único por donde transitamos en la vida, es la verdad. Hay montones de caminos que vamos transitando por diferentes elecciones nuestras, pero quiero decirle que es el mejor camino. Y Jeremías dice, es bueno, es favorable al alma. La paciencia y la esperanza abren los canales de salvación. Recordemos estas 2 cosas, hermanos. La esperanza nace al recordar la fidelidad constante de Dios y su misericordia renovada cada mañana en nuestras vidas.
La esperanza nace al recordar la fidelidad constante de Dios y su misericordia renovada cada mañana en nuestras vidas. Cuando usted se levanta por la mañana, que algo no salió hoy como queríamos, como esperábamos, como oramos, deseábamos, porque las cosas no se dieron, you name it, lo que sea, no sé. Al otro día que nos levantemos y oramos al Señor y cobramos fuerza nuevamente allí y recordamos que Dios ha sido fiel y que es fiel, se renueva una esperanza nuevamente para nosotros. Se renueva una esperanza cuando recordamos la fidelidad de Dios. Cuando recordamos la fidelidad de Dios. Y segundo, también recordemos ahí que la certeza de la presencia y el amor de Dios trae consuelo, e incluso en medio de la adversidad. Incluso en medio de la adversidad. Dirija su mente y su corazón siempre a la fuente de amor y de esperanza y de misericordia renovada que están en nuestro Dios. No voy a leer la última porción porque el tiempo ya se nos fue, pero el versículo 27 hasta el 42. El versículo 27 hasta el 42. Usted lo puede después ver, pero déjame decirle el tercer y último punto. Recordemos que el fuego en las manos de Dios significa purificación, no para destrucción. El fuego en las manos de Dios, no en las manos del mundo pecador. En las manos del mundo pecador como Nabucodonosor es que calienten el horno 4 veces más. Es destruirnos. Pero en las manos de Dios es purificación. Es para sacar algo mejor todavía en nuestras vidas. Dice el profeta allí, cuando el hombre desde su juventud aprende la humildad, lo hace sensible a la búsqueda y dependencia de Dios. Creo que podemos extraer de esta porción unos buenos consejos de ánimo para cuando nosotros pasemos por estos momentos difíciles o de sufrimiento. En primer lugar, el sufrimiento no dura para siempre, como dicen los versículos 31 y 32 allí. Dios puede salvarnos en medio de ello. Y nos salvará. Y nos salvará. Dios es justo y cada rebelión tendrá su consecuencia. Eso sí. No vamos a escaparnos de ella. Tercero, Dios nos invita a escudriñar nuestros caminos, porque mucho sufrimiento tiene que ver con nuestras propias decisiones. Así que Él nos invita a examinarnos y que volvamos a Dios, versículo 40. Volvamos a Dios. Y cuarto, confiemos en la gracia de Dios, versículo 41 y 42. ¿Sabe por qué? Porque Él la usará para nuestra bendición, para bien, o Él puede usar nuestro sufrimiento también para bien. Pero Él puede usar las dos cosas. O una o la otra o las dos. Porque Él es Dios. Él puede hacerlo totalmente. Una cosa que sí le puedo decir, así como Jeremías, mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes en el recuerdo de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos las verdades de Lamentaciones 3. Y si alguien está pasando por momentos difíciles hoy, hagamos lo que hizo Jeremías en tiempo de sufrimiento. Meditemos en el amor y las misericordias inagotables de Dios. En este mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Meditemos en sus misericordias inagotables de Dios. Esperemos en la presencia infalible de Dios. Dios lo prometió y Él va a estar con nosotros. Si Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los días, hasta el fin de los tiempos, yo le creo eso.
Yo le creo cuando estoy aquí ahora, cuando estoy en casa que me voy a dormir, cuando envío los muchachos a la escuela, que usted no sabe qué pueda pasar, cuando viajamos o no viajamos, cuando hay estas tormentas de lightning, de los truenos, relámpagos, que se están dando con más frecuencia y cada vez más fuerte, y nos pareciera que están cayendo aquí encima de Ocala, yo no sé. Pues yo le creo también que Él está conmigo. No porque le tenga miedo a eso, pero por poner un ejemplo. Si Él prometió estar contigo, créale, en medio del sufrimiento, confiando en la bondad inagotable de Dios. ¿Sabe que este libro de Lamentaciones también nos recuerda que el sufrimiento es una realidad en este mundo caído, pero que no estamos destinados a enfrentarlo solos? Nos tenemos unos a los otros. Nos tenemos unos a nosotros, tenemos la presencia de Dios y tenemos las promesas de Dios. No estamos solos en esto. La esperanza en Dios nos da la fuerza para sobrellevar el dolor y superar las adversidades. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cuando yo pongo mi fe y mi esperanza en Dios, en que sí, hoy estoy así, pero mañana estaremos mejor. Mañana estaremos mejor. Yo confío en Dios, en que esto tendrá un fin, en que esto tendrá que acabarse en algún momento. Yo le estoy creyendo a Él. Él lo que me pide es que yo me mantenga firme y fiel a Él. Que yo no claudique en mis convicciones hacia Él. Que yo me mantenga ahí. Y cuando yo me mantengo ahí, Él hará para bien, o en medio de la aflicción también hará bien, porque me fortalecerá. ¿Ve? Recordemos que en Cristo encontramos un Salvador que entiende nuestro sufrimiento y nos guía hacia la esperanza y la renovación todos los días, hermano. Porque si alguien sufrió en este mundo, fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él te entiende a ti y a mí de manera muy personal. Él nos entiende. Así que la aflicción y el sufrimiento no van a estar ajenos a su vida y a mi vida. No. Es cómo lo enfrentamos, con qué actitud. A veces esos sufrimientos y esas aflicciones parecen que nunca acaban, pero tendrán un final. Parece que nunca acaban, pero aún en medio de ellas Dios te sostiene. Y Dios tiene un propósito y un plan con ellas, que aunque ahora no lo entendemos, en su momento lo revelará. En su momento lo revelará. Confiemos en Él. Confiemos en Él. ¿Cómo salir victorioso del sufrimiento, la aflicción? La única manera de salir victorioso del sufrimiento, de la aflicción, es en las manos del Señor Jesucristo. Porque te puedo decir que por ti mismo no podemos salir. Pero en sus manos, sí. Por eso el apóstol Pablo podía decir en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo que podemos. Amén.